Sí, bueno, buenas tardes a todos. Brevemente agradecer a la Comisión de Gobierno de este Colegio de Arquitectos de Costa Rica, a su presidenta Mariela Jiménez Calderón, lo mismo a su coordinador de Bienales Internacionales, Sergio González Hernández, a Karen Fernández como coordinadora y como relacionista pública, y especialmente también a los jurados, digamos, del concurso internacional de proyectos. Me refiero a su presidente Roberto Negrini, a María Barahona, a Gustavo Aguilar y a José Luis Salinas. Bueno, vamos a comentar muy brevemente un poco desde los orígenes de lo que es lo que llamamos hoy por hoy en la Unión Internacional de Arquitectos, Arquitectura para Todos. Y para hacerlo muy breve, simplemente hacer una secuencia prácticamente de los orígenes del ser humano como tal, para terminar con las conclusiones de esta experiencia. Comenzaremos, digamos, simplemente con el binomio accesibilidad-discapacidad. Haremos, digamos, a través, digamos, de este proceso, lo que es el aspecto evolutivo del tema de la problemática, o sea, de los orígenes, de la génesis. Veremos las últimas décadas, sobre todo a partir de los años 50 del pasado siglo. Hablaremos de la Organización de las Naciones Unidas como organismo internacional. También hablaremos de lo que es la Unión Internacional de Arquitectos en relación específica al programa de trabajo Arquitectura para Todos. Y, como he comentado, para terminar las conclusiones. Accesibilidad y discapacidad, brevemente, accesibilidad, las formas, digamos, normalmente que tenemos como herramientas de trabajo en este tema son lo que entendemos por decisión universal. Nos remontamos a la Universidad de Carolina del Norte, a la del Estado, Ron Mays, y todo, digamos, el trabajo que se realiza a partir de ese momento. Diseño para Todos, que es una concepción sobre todo europea, nacida, entre otros, en lo que es el CRID, el Consorcio de Recursos y Documentación por la Autonomía Personal de Cataluña, que es un organismo en Barcelona, conjuntamente con países, sobre todo nórdicos, trabajan en el tema del diseño para todos, que en realidad es una aplicación sobre todo para la realización de productos, cualquiera que sean, pues el mobiliario público, mobiliario inclusive domiciliario, pero también todo lo que sea la industria, el diseño industrial. Diseño inclusivo es un término que viene de la literatura anglosajona y realmente estamos hablando un poquito de lo mismo, o sea, es la forma de incorporar el diseño adaptado a los objetos, y terminaremos hablando de la arquitectura para todos dentro de lo que es nuestro programa de trabajo de la Unión Internacional de Arquitectos. En relación a la discapacidad, hay varias formas de clasificarla en cuanto a cómo se estructura. Simplemente me limitaré a una de ellas, que abarca previamente la totalidad, es decir, las personas con la discapacidad física, sobre todo temas de movilidad, etc. Las personas con discapacidad psíquica y las que tienen algún problema sensorial. Vamos hablando de deficientes visuales, deficientes auditivos, etc. Vamos a hablar de los orígenes de la problemática. Muy brevemente, nos remontamos estamos hablando de unos 80.000 años antes de Jesucristo, hasta los 40.000 años, lo que llamamos la edad glaciaria, seguida de lo que es el periodo del hombre de Cromagnon. ¿Cuál es el tema acá? Básicamente hay distintos estudios de tiempo a esta parte que demuestran que lo que es el tema de la discapacidad es algo que nace es consustancial con el ser humano y por lo tanto a través de restos encontrados en cavernas, en distintos países, estoy pensando en Alemania, en China, en Perú, en México, etc. Esto es una realidad. Hablaremos muy brevemente de un poco de ese periodo antiguo. Hablaremos algo, digamos, también de manera muy superficial, muy por encima de lo que es el tema de la religión en relación a este tema. Veremos cómo evoluciona ese concepto, digamos, de igualdad o de derechos, digamos, del ser humano a partir del siglo XVII. Seguiremos con algunas pinceladas del tema del siglo XVIII, pasando por el XIX y llegando al XX.
Brevemente, el nombre de... es un periodo realmente donde lo que vemos es, sobre todo a través de estudios arqueológicos, y lo que sí es verdad que a nivel científico se ha demostrado que si de repente se encuentran personas amputadas o personas con algún tipo de discapacidad, el tipo que sea congénita o adquirida, repito, consustancial con el ser humano. Muy brevemente, comentábamos el tema chino. Hoy por hoy, bueno, me basta decir que está la polémica siempre si los edificios patrimoniales, sobre todo los históricos artísticos, son accesibles. Pues generalmente sí, pero evidentemente no siempre. La experiencia, digamos, si comentamos el tema de Egipto, no sé, yo siempre pienso un poco en ciertos ejemplos límites que pueden ser la pirámide de Keops. Si hablamos del conjunto, digamos, de lo que es Gizeh, Keops, que es el miserino, esas 3 pirámides. Si uno, digamos, quienes habéis tenido experiencia entre la pirámide de Gizeh, pues eso probablemente es un corredor que conduce a lo que es la cámara donde reposaba el faraón, los restos del faraón. Pues realmente la altura es mínima, prácticamente no se puede circular ahí, es muy estrecho, y de repente en el recorrido hay obstáculos a la movilidad, realmente obstáculos importantes, de repente 2 metros de salto, etcétera, que hacían prácticamente inviable a cualquier persona que quería en su momento, por el motivo que sea, acceder a esa cámara, por las riquezas que tiene y demás, se la hacía inviable. O sea, obviamente al día de hoy prácticamente no es posible. Si vemos el tema de Grecia, curiosamente por un lado se da que Grecia es la cuna, digamos, de la democracia, los ciudadanos griegos son un ejemplo, pero no es menos verdad que Grecia mantiene en ese periodo de Grecia antigua la esclavitud, sin derechos, digamos, las mujeres o prácticamente no comparable. Es una época que hay esclavos, a pesar de haber realmente destacado en la filosofía, en el arte, en los deportes, obviamente la arquitectura. Y en este caso, por ejemplo, ya tenemos un ejemplo concreto a partir de las Olimpiadas, que sí se incorpora lo que es la Acrópolis, una plataforma elevadora, y hay un elemento mecánico también, sobre todo para sillas de ruedas. Bueno, de a poquito se va incorporando, y lo que hasta hace muy poquito era imposible, pues se ha hecho accesible. Yo personalmente recuerdo con una experiencia reciente en Versalles, que era este palacio era realmente intocable por las leyes francesas, y hoy por hoy tiene accesibilidad. Como gesto, digamos, hay unas rampas hechas de madera, unas plataformas elevadoras muy sutiles, muy discretas, casi invisibles, pero existe la accesibilidad y prácticamente todas las personas tienen derecho a usar esa maravilla que es el Palacio de Versalles. Muy brevemente, la polémica la seguimos manteniendo. El tema, por ejemplo, en Japón, si vemos arriba a la izquierda, es un edificio que prácticamente no tiene accesibilidad aparentemente, o no debiera de producirse algún elemento extraño. Después la veremos en la siguiente, un poquito el tema pero bueno, se ha incorporado recientemente la accesibilidad. Si hablamos del Coliseo Romano, evidentemente era impredecible hacer accesibilidad. Hoy por hoy, en 2 grandes huecos donde subían, digamos, los animales, ya prácticamente recogiendo justamente esa experiencia, se han colocado 2 elevadores, y las personas, sobre todo con movilidad reducida, etcétera, hoy pueden disfrutar de ese entorno. He traído el ejemplo, digamos, de lo que podría ser el modulor de Le Corbusier, digamos, un poco en las fuentes de inspiración, Leonardo da Vinci, etcétera, porque lo que está claro que cuando hablamos de accesibilidad nos alejamos en todo lo posible del hombre promedio, del hombre estándar, del modelo. Sabemos que también Leonardo en sus estudios también recoge Vitruvio, porque Vitruvio también era un experto en su momento, estamos hablando hace 2000 años o algo más, del estudio del cuerpo humano. Pero bueno, en definitiva, hoy por hoy decimos que no al hombre promedio y decimos sí a la diversidad. La religión, simplemente comentar que hasta el momento, con el judaísmo, nace, digamos, el no al infanticidio. O sea que no existe, digamos, a partir de este periodo, el tema de arrojar, como pasaba, digamos, en Grecia o en Roma, que había un consejo cuando venía un niño al mundo con una discapacidad, normalmente era sacrificado, y esto con el judaísmo, digamos, pasa a la historia.
El cristianismo recoge justamente esta misma línea de conducta, el islamismo también recoge esta misma línea de conducta. Brevemente, estamos en 1601, la época de Isabel I. Esto es el primer precedente jurídico en donde se da una ley que defiende a las personas con discapacidad. También es verdad que coincide discapacidad con personas indigentes, etc. Pero justamente es un primer precedente, digamos, digamos que es un Estado, en este caso un reinado, que le da cobijo, le da techo, le da alimento, le da ropa, etc. Y es un precedente importante. Muy bien, obviamente la Revolución Francesa es un hecho, digamos, trascendente a la historia del mundo. Tal vez el tratado, digamos, de la tolerancia voluntaria, no comparto tus ideas, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlas. También es verdad que hay que decir que el tratado de la tolerancia va más en el sentido religioso, digamos, las pugnas, las luchas, las diferencias entre, sobre todo, calvinistas, católicos, etc. Pero no es menos verdad que también está el tema, digamos, incluido de personas con algún tipo de minusvalías, etc. Brevemente, Montesquieu, evidentemente, tiene su propio, digamos, el tema del espíritu de las leyes, un libro universal, no solamente para la literatura en general, para la filosofía, para el derecho, y él entiende que me creería el más feliz de los mortales si pudiese ser que los hombres puedan curarse de los prejuicios. Los prejuicios es un tema delicado, porque nacemos con prejuicios, crecemos con prejuicios, vivimos con prejuicios, morimos con prejuicios. Es algo que felizmente, sobre todo en la última mitad del siglo XX y el XXI, van cambiando en ese sentido, digamos, el proceso, digamos, mental de cómo interpretamos las conductas a nivel social. Comento esto del tema de los prejuicios porque ahí se le aduce, digamos, o se le atribuye, digamos, a Albert Einstein. Este hombre, digamos, según, digamos, el referente es el siguiente. Einstein interpretaba que era más fácil destruir un átomo que destruir un prejuicio. O sea que es un tema delicado, repito, el tema de los prejuicios. A nivel anecdótico, este fin de semana, estando, digamos, en España con mi mujer, estábamos viendo, digamos, un programa que, no sé si lo conoceréis, es, digamos, Eurovisión. Eurovisión es un festival, digamos, de la canción europeo, un festival que en ese momento, según lo que decían los locutores, había 200 millones de personas viendo el espectáculo. Y una de las canciones, una canción irlandesa, de un grupo realmente, por cierto, muy bueno, el título de la canción era Sin prejuicios. Termino, digamos, con el tema digamos, justamente la diferencia, los cambios, digamos, que va habiendo a través de la historia, el contrato social. Básicamente, Rousseau interpreta que renunciar a nuestra libertad es renunciar a nuestra calidad de hombres y con esto a los deberes de la humanidad. Básicamente, ¿qué es lo que quiere Rousseau? Él dice, el hombre nace libre y debe vivir libre, y eso es el sentido, digamos, de la libertad. Un siglo más tarde, curiosamente, Abraham Lincoln, uno de los padres, digamos, de la igualdad y de la libertad, justamente él interpreta que el hombre debe ser libre, por lo tanto, abole lo que es la esclavitud, y evidentemente todos sabemos cómo termina la historia, aparte del tema de guerra y demás, que realmente le cuesta la vida. Vamos a hablar ahora prácticamente del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Simplemente recordemos que a partir del año 19 del pasado siglo, bueno, a través de la generación de lo que es la Sociedad de las Naciones, realmente tiende esto para mejorar como organismo las relaciones internacionales. No es casual que sea a través de la Primera Guerra Mundial, termina la Segunda Guerra Mundial, surge a través justamente con este precedente de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, y recién en el año 1949 hablamos que a nivel de Naciones Unidas se promulga lo que se entiende por la igualdad de los derechos individuales, que a través de la historia, sobre todo para las personas con necesidades especiales, es trascendente. Vamos a hablar justamente de lo que es la ONU, lo que es, digamos, ese periodo último. Bueno, voy a comentar muy brevemente precedentes, digamos, fundamentales en ese siglo
pasado, sobre todo la segunda mitad, el Mayo francés, claramente importantísimo, la primavera de Praga, la Revolución Cultural China, 1966, que tiene sobre todo para determinadas capas de filósofos occidentales una influencia importante, el tema de la ofensiva guerrillera del Tet de Vietnam, que hasta el momento presente el ejército de Estados Unidos prácticamente se interpretaba como ganador, y justamente a través de esta batalla lo que era una victoria se transforma en un principio de retirada, y con ello el consiguiente, digamos, importancia, digamos, a nivel histórico. Comentar simplemente el tema de justamente, no solamente la Universidad de Berkeley, que estoy pensando sobre lo que se plantea justamente en ese año, el concepto de lo que es la vida independiente, donde lo que se pretende es que todas las personas tengan la igualdad de derechos, por supuesto también de obligaciones, pero que tengan autonomía personal. Se sabe, digamos, que en ese año, sobre todo, aunque no solamente en ese año, los soldados, sobre todo los que vienen mutilados de Vietnam, que vinieron en nuestras condiciones, realmente personas, digamos, que van con una filosofía y vuelven previamente mentalmente derrotados y se concentran en lo que es el Congreso de Estados Unidos reclamando sus derechos, y de ahí surge la famosa frase: nada sobre nosotros sin nosotros. 1980, otro momento importante, sobre todo la Universidad del Estado de Carolina del Norte, Ron Niles, y se le atribuye, digamos, el término diseño universal, como tal, diseño que implica, digamos, una serie de principios, comentaré varios, los principios son 7, bueno, básicamente que todo tiene que ser accesible para todas las personas, con poco esfuerzo físico, tiene que ser equiparable en los esfuerzos, la accesibilidad tiene que ser para todas las personas, obviamente el diseño tiene que ser universal, y tiene que ser simple, tiene que ser intuitivo, la información tiene que ser perceptible. Vamos a continuar, digamos, con el tema de organismos internacionales. Simplemente hasta los años 2001, realmente a partir del 80-2001, todo el tema de la accesibilidad a la discapacidad de las personas con necesidades especiales se vive desde un punto de vista médico. Será recién en el 2001 que lo que es la Organización Mundial de la Salud cambia el paradigma y lo hace, digamos, y lo ve y lo plantea, porque tiene unas repercusiones a todos los niveles importantísimos. Lo transforma de lo que es un concepto médico a un concepto social. Simplemente todo esto, digamos, va cambiando muy rápidamente. UNESCO, digamos, incorpora lo que es el Día de la Accesibilidad, estamos hablando de América Latina. Por supuesto, todo el mundo de la transformación importante que lo que es la Organización Internacional del Trabajo, sobre todo la inclusión, el concepto de la inclusión laboral, que recuerdo lo mismo con otros organismos como la Organización de Estados Americanos, la Federación Panamericana de Arquitectos. Hoy mismo este hecho es trascendente, es muy importante para mí que en este colegio profesional, colegio de arquitectos, estemos discutiendo el tema arquitectura para todos. Y bueno, por supuesto, nuestra Unión Internacional de Arquitectos con su propio programa de trabajo Arquitectura para Todos. Brevemente comentaba el tema, cómo se clasifica el tema de las personas con necesidades especiales. Bueno, en el año 80, la Organización de las Naciones Unidas interpreta 3 niveles: personas con deficiencias, personas con discapacidades, personas con minusvalías. Hay que hacer un hito en la historia, en 1993, que surge lo que llaman las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Y realmente, aunque es un instrumento no vinculante, sin embargo, representa a nivel mundial un compromiso moral y político sin precedentes hasta ese momento, donde los gobiernos deben de tomar medidas para asegurar la igualdad de todas las personas. 2001, yo lo he comentado, cambia el paradigma y por lo tanto, ¿qué es lo que cambia? Básicamente, lo que se interpreta que es la propia sociedad la que discapacita al individuo, que es la sociedad la encargada de segregar al individuo. Y por lo tanto, lo que hay que cambiar, lo que debemos de transformar, es la interpretación, digamos, de ese año 2001, es que la sociedad debe ser objeto de intervenciones que la hagan cada vez más accesible. Hay una serie de artículos, hay otro cambio trascendente en 2006, lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Obviamente comienza, digamos, que es fundamental la no discriminación, sobre todo de género, porque la persona con discapacidad sabemos que tiene su propia, digamos, discriminación
por ser discapacitada, pero también por ser mujer. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, el tema de los niños, la atención temprana fundamental, que se hace mucho hincapié en que realmente cualquier patología en general, cuando antes se atiende mejor, si son niños, obviamente, y son personas a lo largo de su vida, 3/4 de lo mismo. Surge justamente en esta convención, en el artículo 9, otro documento que no había habido hasta el momento, que es uno específico de accesibilidad. Y otro tema que lo haremos, pero muy rápidamente, que es un tema, digamos, que se está tratando hoy por hoy cada día más, porque realmente es importante y en alguna medida se ha dejado un poco de lado, a pesar de su importancia, que es la situación de riesgo y emergencia humanitaria, me refiero a terremotos, tsunamis, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que cambia también este año 2006, en el fondo? Pues que la accesibilidad pasa a ser un derecho, porque esto lo firman previamente la totalidad de los países del mundo, y no deja de ser un privilegio. Realmente, en estos momentos, en el año 2013, la propia oficina de lo que es la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, se ha creado una sección específica, muy bien dotada, con todo tipo de equipamiento, personas, digamos, muy preparadas, para facilitarle a los empleados de la ONU que puedan realmente trabajar en la máxima libertad, en la máxima autonomía. Unión Internacional de Arquitectos, brevemente, ¿qué es lo que queremos en la Unión Internacional de Arquitectos? ¿Qué es lo que queremos en el programa de trabajo? Bueno, básicamente lo que se trata es conocer la vida diaria del individuo en cualquier parte del mundo, en cualquier continente, y conocer las necesidades especiales de las personas con discapacidad en esa vida diaria. Obviamente hay que analizarlas, hay que dar alternativas, posibles soluciones y, por supuesto, el análisis del entorno inmediato, espacio público, transportes, etc. Y el entorno más inmediato, el lugar de residencia, el lugar de trabajo, el lugar de estudio, el lugar de ocio. Todo eso implica lo que es hoy por hoy lo que entendemos por una arquitectura inclusiva. Es inclusiva para todos, para todas las personas sin distinción de capacidades. ¿Qué es lo que a nivel conceptual es importante? ¿Cuáles son nuestras herramientas? Bueno, las ayudas técnicas, desde estas gafas, un bastón, una prótesis, una silla de ruedas, la cadena de accesibilidad fundamental, o sea, desde que salimos de nuestro lugar de residencia, nuestra vivienda, pasando por lo que es el espacio público, la vereda, la acera, el transporte, que tiene que ser también accesible, y se trata de un lugar de trabajo, llegar al último lugar de puesto de trabajo, y de manera, digamos, para que tenga una continuidad lo que es esa cadena de accesibilidad, y no tengamos que tener de repente un baño con una puerta de 62 centímetros donde la silla de ruedas no pasa, o de la transferencia a lo que es el inodoro o el váter, no es posible porque no tiene 1,5 metros de diámetro ese área interior, o no tiene una barra de sujeción para hacer la transferencia. La ergonomía fundamental, hoy debemos diseñar para el individuo y no la inversa, o sea que lo que es la forma de los objetos, cualesquiera que sean, deben ser adaptados al cuerpo humano y no a la inversa. La señalética fundamental, la cartelería, hoy por hoy, inclusive a nivel elementos, digamos, móviles, elementos digitales, etc., es fundamental tener, digamos, la posibilidad de en cualquier sitio tener la máxima información posible para todo tipo de patologías. Y ya habíamos comentado un poco el tema de la vida independiente. Todos queremos ser libres, queremos ser independientes o tener la máxima autonomía, y esto es importante poder conseguirlo, o por lo menos aproximarnos a ello. Muy brevemente, accesibilidad, pues a todos los niveles, desde lo que sea la ciudad, el espacio público, el urbanismo, la arquitectura, el patrimonio, el turismo, las tecnologías, el transporte y las emergencias que hemos comentado. Si hablamos de espacio público, pues simplemente esto, digamos, en la ciudad donde vivo, es un pueblo pequeño, el Mediterráneo, en el sudeste español, es un pueblo totalmente turístico. ¿Y qué es lo que hemos hecho en los últimos años? Pues hemos hecho plataformas únicas para que todas las personas, esto es muy temprano por la mañana, para que puedan disfrutar de ese espacio público en libertad. O sea, no hay escalones, no hay desniveles, no hay obstáculos a la movilidad. Otra zona, digamos, está en la ciudad, simplemente el tema de la cartelería, la señalética importante, o sea que solamente a este sitio pueden acceder los residentes y los servicios públicos, ambulancias, bomberos,
policía, barrio de limpieza, basuras, etc. La importancia de estos Edmonton, concretamente este plano, los directorios, comentamos antes del tema señalética, este plano recoge 800 establecimientos en distintas partes de esta ciudad, donde indica el nivel de accesibilidad de cada uno de estos locales públicos, locales privados. Si están, digamos, en un nivel inferior, la planta baja, una primera planta, y qué limitaciones tiene cada uno de estos sitios. Arquitectura en general accesible. Bueno, esta es una obra que he tenido la suerte de proyectar y dirigir. Está construido, es el Palacio de los Deportes de Su Alteza Real, Infanta Cristina, en España, justamente en la ciudad donde vivo. Es un complejo, digamos, deportivo, es una ciudad deportiva en el perímetro, y hemos evitado todo tipo de barreras arquitectónicas. El acceso a este sitio no hay ningún tipo de barreras. O sea, y lo que hay, como ves ahí en la imagen, es una rampa. Bueno, básicamente desde la piscina, que tiene plataformas elevadoras para que personas con movilidad reducida o personas con patologías especiales puedan acceder a la piscina, hasta el hecho de, bueno, obviamente el lenguaje braille, hay ascensor, hay una serie de servicios, digamos, importantes, pero por ejemplo, cuando, evitando otras experiencias, la persona con discapacidad, sobre todo un usuario en silla de ruedas, tiene dos opciones: o estar con su familia en recintos de lugares privilegiados en cuanto a ver el espectáculo, hasta el hecho de poderse integrar plenamente con el resto, digamos, de las personas que van a ver el espectáculo. Este es otro primer premio, digamos, de concurso. He tenido la suerte de ganar, que se ha construido también. Básicamente, ¿qué es lo que hemos incorporado? Pues las setas peatonales están grafiadas en los pavimentos, hay texturas diferenciadas, inclusive el tema del contraste, que es importante, pero al mismo tiempo tiene un sombraje, justamente porque esto es un Murcia, ciudad de Murcia, la capital, recae sobre lo que es la avenida Juan Carlos I, y justamente los bancos entre sí están a distancias muy cortas para que personas con dificultades de desplazamiento puedan acometer a él. Hay jardines, digamos, aromáticos, hay áreas sonoras informativas, hay mapas táctiles para que los accesos, para que la gente pueda situarse bien. Debajo de este recinto hay 500 aparcamientos en 3 niveles subterráneos. Hemos incrementado los mínimos de los estándares reguladores de la normativa. Al mismo tiempo hemos generado también áreas, sobre todo, que no estaban en la norma, como ser personas que tienen, que trasladan un carrito de bebé, que puedan con comodidad acceder, subir y bajar de su vehículo. Este es otro diseño que he hecho, digamos, inspirado, digamos, en lo que es Antoni Gaudí, el Parque Güell, supongo que muchos de vosotros lo conoceréis. Y lo que he querido destacar, aparte de la forma, es el sentido ergonómico que tiene el banco, que tiene esto prácticamente para todo tipo de personas, se pueden sentar en él, altos, bajos, niños, piernas más cortas, más largas, troncos más cortos, más largos. Y he querido, digamos, con el sistema del 3Cadís, que se habla en Cataluña o en la Comunidad Valenciana, son azulejos pegados. Yo personalmente he estado, digamos, haciendo este trabajo. Inclusive el pegado, obviamente habían varios operarios colaborando, pero el pegado, digamos, de estas bandas que quieren simular, digamos, lo que serían las zonas del mar, porque esta plaza, que es el centro de lo que es la ciudad de Torrelí, está en una concepción plástico-artística, está entre dos grandes marinas y es uno de los centros neurálgicos de esta ciudad. Obviamente los accesos tienen pavimento antideslizante, no hay barreras, etc. Patrimonio, muy brevemente, un ejemplo tipo, la ciudad de Copenhague. Este es un proceso de cerca de 50 años de incorporar la accesibilidad de esta ciudad, donde prácticamente hay un trabajo integrado, porque en él, digamos, no solamente trabajan las autoridades, los organismos públicos, sino también la universidad. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Ir gradualmente quitando lo que es el coche, el vehículo motor de la ciudad, y lo colocan en el extra radio, con un sistema de transportes integrado. Lo que hacen es que justamente la persona que va a trabajar diariamente a Copenhague pueda acceder en vehículo o en un metro. Recientemente han hecho un metro, digamos, muy moderno, muy hermoso.
¿Qué es lo que hace en definitiva en Copenhague? Devolverle al ciudadano lo que hace 100 años era del ciudadano. ¿Cómo se explica esto? Si de repente hasta los años 20 o 30 este recinto era una plaza pública, donde se podían reunir, digamos, lugares de encuentro, etc., los ciudadanos de esta ciudad, pues prácticamente con la venida del vehículo motor quedan totalmente desplazados y lo que se ha hecho es recuperar, repito, para el ciudadano su espacio, y hoy por hoy está, digamos, estudiado que esa persona vuelva a identificarse con su lugar, con su plaza, con su calle, con su entorno. No voy a explicar porque no hay tiempo un poquito cómo funciona todo esto, pero en definitiva lo importante es que ha cambiado el paradigma y por lo tanto es un ejemplo así. Esto es Barcelona, barrio gótico, es el mismo ejemplo, lo pasa un poquito más reciente, pero no hay obstáculos a la movilidad. Obviamente la gente, digamos, está al lado del Colegio de Arquitectos, al lado de la Catedral, y realmente disfrutan de ese espacio a lo largo del año. Esto lo habíamos visto brevemente. Castillo de Osaka, pues prácticamente era impensable hasta hace muy pocos años el incorporar la accesibilidad a este edificio. Sin embargo, brevemente, pues hoy por hoy prácticamente queda mimetizado, digamos, queda realmente incorporado el diseño. No es un objeto, digamos, extraño al diseño, está muy estudiado. Y hoy por hoy pueden acceder prácticamente todas las personas a este lugar, incluido, digamos, con rampas. El ascensor también se ha adaptado. Turismo, importantísimo para tantísimos lugares como puede ser Costa Rica, estos centros privilegiados, digamos, en que tienen tantos paisajes realmente inolvidables, modélicos, de Centroamérica, pero en general, turismo, yo vivo en España, es fundamental. Estos son los tantos ejemplos donde, digamos, lo que es un espacio natural se ve invadido por el vehículo, a partir de los años 40, 50, y desplaza justamente a lo que es el ciudadano de este lugar. Esto es Torrevieja, Alicante, y este es el nuevo, digamos, ejemplo. Ha recuperado el ciudadano para sí ese espacio. Evidentemente se mantiene un área, digamos, vehicular para los residentes, digamos, las zonas que están con hoteles. Se han generado áreas de aparcamiento para personas con discapacidad muy próximas a este lugar, pero se ha generado al mismo tiempo un paseo peatonal muy atractivo, con madera, etcétera, que lo hacen realmente muy viable y muy concurrido, sobre todo en esta época del año, hasta el mes de septiembre-octubre. Esta es una de las tantas rampas con madera, muy simple, pero que antes era impensable. Todo el sistema integrado, digamos, en el turístico para que la persona, el socorrista, pueda, digamos, una persona con movilidad reducida, con una patología muy particular, pueda disfrutar del baño. La importancia de las tecnologías es el día y la noche. En muy pocos años, muy pocas décadas, realmente hay una revolución, yo por lo menos impensable hace 40 años, ¿no? O sea, realmente extraordinario, en todo sentido, y para todas las patologías en general, ¿no? Realmente ha cambiado muchísimo todo, y al servicio de las personas con discapacidad ha progresado mucho todo esto. Otro mundo, el transporte accesible, no hay tiempo para comentarlo, pero simplemente, bueno, arriba a la izquierda hay una red de tranvías, un espacio público justamente también en la ciudad de Murcia. He tenido la suerte con nuestro equipo, digamos, de ganar un concurso que ha habido público. Se ha construido este centro, bueno, esta red, digamos, y creo que un poco los motivos por los cuales le han otorgado a esta propuesta, digamos, el primer premio, básicamente por dos motivos. El primero, por haber incorporado la accesibilidad a todos los niveles en la estación, los accesos, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo haber hecho un planteamiento integrador del transporte, donde este tranvía, digamos, está, digamos, integrado con el autobús, con el tren, inclusive con la red de taxis. Eso, digamos, lo hace, digamos, en cierta medida como más accesible. Y el otro tema es el hecho, digamos, de verlo con la sugerencia que le hemos indicado como algo invisible, como algo que no impacta, digamos, en el medio ambiente, como algo que no poluciona. ¿Esto qué es lo que hemos propuesto? Pues hemos propuesto a lo largo de todo el recorrido una banda verde vegetal sobre la que transcurre este tranvía,
que han minimizado en la práctica muchísimo ese impacto ambiental que provocan y que naturalmente producen este tipo de vehículos. Arriba a la derecha, simplemente unas tantas estaciones actualmente sobre cómo se va trabajando el diseño, donde realmente hay que respetar una serie de medidas y llevarlas a la práctica. A la izquierda, abajo, es la estación que habíamos visto en Copenhague, pero si veis los paneles que son móviles para cuando viene el vehículo, que ha reducido muchísimo el tema, sobre todo de seguridad, me refiero al tema de suicidio y demás. A la derecha abajo simplemente la importancia del grafiado de los pavimentos en accesibilidad, porque hay varias formas de desplazamiento, hay gente que se desplaza, digamos, con el pie, y otro con el perro-guía, y otro con el bastón, pero lo que está claro es que cuando más facilidades se dé a la persona con necesidades especiales, mejor. Este es otro, digamos, otra imagen, digamos, de esta misma estación, y la autonomía realmente que se tiene, autonomía personal. Muy brevemente, Kawasaki, Fukuoka, otro tema digamos, de un ejemplo de arquitectura, digamos, accesible. No me voy a tener en Kawasaki, muy breve, plataformas únicas, se ha quitado. Yo creo que Japón es uno de los mejores exponentes, sobre todo para personas deficientes visuales y en general, como veremos ahora, que realmente se han comprometido y lo siguen haciendo en este tema. Brevemente, inclusive en esta ciudad de Fukuoka, en esta línea Nanakuma, hasta se diseña el modelo de transporte que tiene que ser adaptable al ciudadano de esta ciudad y por lo tanto se reduce notablemente y más por las condiciones climáticas y morfológicas del terreno a través de los estudios geomorfológicos, etc. Muy brevemente, pues acá hay unas 100 fichas, digamos, de este tipo, donde realmente se estudian todas las patologías. En este caso, no sé, de repente, a nivel sonoro, personas que tienen deficiencia auditiva, o que de repente una mujer embarazada, las limitaciones que tiene, cuando las patologías se cruzan, porque normalmente muchas personas no solamente tienen un problema, sino tienen varios. El tema cognitivo, la importancia, digamos, justamente de saber reconocer unos pavimentos, unos desniveles, etc. Personas que tienen, por ejemplo, impedimentos determinados físicos que lo hacen que sea un tema particular, pues estos señores a lo largo de 3 años y medio, antes de comenzar las obras, han estudiado todo este tema, el tema de los adultos mayores con sus propias necesidades, comentaban las mujeres embarazadas, si de repente una persona tratada a niños, por ejemplo, que también es importante, el tema de la visión, baja visión, etc. Y así podemos seguir, digamos, sucesivamente con este tema. En este caso son las escaleras de una de las tantas estaciones aquí en Nanakuma, pero realmente se hace con un diseño universal. Si de repente una persona deficiente visual puede detectar, digamos, lo que sería el escalón al borde, está tratado, digamos, es antideslizante con una textura específica para que lo reconozca, para que pueda tener una clara lectura del espacio en que está moviéndose. El tema de las manatillas es otro elemento, sobre todo de deficientes visuales, que le ayuda muchísimo. No digamos el braille cuando estamos, digamos, subiendo, accediendo, digamos, a un espacio determinado. La importancia, digamos, a nivel de sostenibilidad, o como decimos en México, por ejemplo, sustentabilidad, pero bueno, que es importante todo el nivel de transporte. Y el tema también comentaba la señalética, la lectura de los pavimentos, etcétera, etcétera. Esto, digamos, seguimos con este lugar y realmente es un tema modélico porque sobre todo determinadas patologías tienen mucha libertad de movimiento, o mucha más que en cualquier otro lugar. Repito, el tema de la información es fundamental para todos, cuando más clara y más abundante y mejor expresada y mejor expuesta, mejor. El tema, digamos, de los mapas táctiles, los pictogramas, todo el mundo de los planos ápticos, me refiero a todo el mundo del tacto, que es realmente para determinadas patologías es importante. El tema de una lectura clara, en este caso, el tema de los pavimentos, el mobiliario urbano adaptado. Acá, digamos, una persona deficiente visual perfectamente puede, digamos, situarse con libertad.
Otra imagen, una persona con movilidad reducida perfectamente también puede tener los equipamientos, los mobiliarios urbanos a su altura y a su escala. Otra vez, en este caso, con un tratamiento minimal, realmente es una síntesis, o sea, bancos realmente adaptados, ergonómicos, que permiten perfectamente una transferencia de una silla de ruedas a este lugar. Repito, el tema de bancos, el tema de la autonomía personal, si de repente bajan de lo que es el vehículo, que puedan realmente moverse en libertad, están los recorridos indicados, el tema de la seguridad, importantísimo, a través de estos paneles que prácticamente limitan, sobre todo a personas con determinadas patologías, el moverse con mayor libertad. Nuevamente otra imagen, otra vez una imagen puntual de cómo se accede. Obviamente llega el vehículo y estas puertas se abren, antes de ese vehículo se vuelven a cerrar. La importancia, digamos, de los niveles, que el nivel exterior e interior, la plataforma y lo que es, digamos, el andén estén al mismo nivel. La proximidad, para evitar sobre todo tacos de señoras que trasladan el carrito de bebé. La importancia de tener al servicio de todos lugares para cambiar al bebé, o simplemente una persona, adultos mayores, etcétera, que puedan usar un aseo público en condiciones, con el equipamiento adecuado. Esto simplemente se ve, digamos, a través de la mampara que hemos visto de lo que es paredes corredizas, pero también, no sé, con otras experiencias, estoy pensando en Hong Kong, estoy pensando en Tokio y demás, muchas de estas, digamos, estaciones de repente han incorporado a lo largo de todos estos lugares publicidad o información municipal o información cultural de todo tipo. La importancia de diseñar para el individuo y no que sea lo que sea. O sea, en este caso, una persona tiene una necesidad específica y se ha contemplado. Muy brevemente, por el tema del tiempo, esto Chile, estado, digamos, en varias oportunidades, justamente a raíz del terremoto y tsunami, terremoto 8.8 de escala Richter, concretamente el 27 de febrero, justamente de este año 2010, y todos los criterios inclusivos que se han planteado. Lo que hemos trabajado con los módulos de 9 metros cuadrados de vivienda, en principio eran viviendas en precario para muy temporales, yo diría casi una arquitectura alternativa. Muy brevemente, estos son, digamos, distintos lugares, sobre todo en el área del Biobío, que es la zona, digamos, costera al sur de Santiago de Chile. Fijaros el nivel, digamos, tecnológico, lo más elemental, lo más primitivo y, digamos, con los medios más elementales realmente, ¿no? Pero, a pesar de esto, se ha trabajado el tema para que sea, digamos, no sé qué está pasando aquí. Fijaros, por ejemplo, en este caso, es un cartel indicador de que solamente pueden aparcar los coches, los vehículos, para personas usuarias de silla de ruedas con discapacidad. Acá se ve un poquito mejor. Fijaros en las cosas más elementales, una mínima rampa, es un centro, digamos, social, y así pueden acceder un montón de personas que antes no podían. Claro, pueden acceder de manera independiente, sin depender de terceras personas. Otra rampa muy elemental, hecha, digamos, con los medios rudimentarios. Esto después del terremoto. Este es el modelo muy elemental que hemos ido planteando, son módulos repetitivos de 3 metros de lado, 3x3. Se van adhiriendo. Se genera siempre una pequeña plataforma para subir a ellos. Y es una forma, digamos, de acceder sin barreras arquitectónicas, tanto en calles como en espacios públicos, como en comercios. Hay un estudio, digamos, de porcentual de cómo había que responder, porque si bien el criterio del diseño universal es no distinguir entre patologías físicas, psíquicas, sensoriales,
En este caso realmente se ha hecho un estudio pormenorizado de las distintas discapacidades a nivel físico, sensorial, mental y otras. La importancia de los grupos de apoyo que tienen que tener en determinados momentos de emergencia estas personas que muchas veces pierden el hogar, pierden el trabajo, lo pierden todo. Esto es el último terremoto que ha habido recientemente en Murcia, cerca de donde yo vivo, en España. Y básicamente lo que se han caído, digamos, las estructuras se han mantenido, sin embargo las paredes o los cielorrasos se han caído, y esto es un poquito el resultado, porque no tenían la suficiente sujeción o no se preveía justamente la sujeción adecuada. Y la ayuda solidaria, en este caso hay dos grandes jugadores, campeones del mundo, del Real Madrid, que es un equipo español de fútbol de Madrid, acompañando a los deportistas de esta ciudad de Lorca. Conclusiones muy breves. Básicamente tenemos siempre el referente de la Convención de las Naciones Unidas del año 2006. Tenemos la experiencia, digamos, reciente de lo que es nuestro programa de trabajo, Arquitectura para Todos. La importancia fundamental y capital de las ayudas técnicas, al mismo tiempo de las tecnologías de la información y la comunicación. La conciencia que tenemos que tener, sobre todo, para que se respete la cadena de accesibilidad, porque un solo elemento rompe esa cadena. La importancia de la biomecánica y lo que sea la ergonomía, o sea que los objetos se adapten al cuerpo humano y no viceversa. La información, la señalética, tiene que estar al servicio de todos. La atención temprana, que es un poco el prever, la previsión, justamente para que no ocurra. Si se trata de un niño, pues la atención temprana más elemental y más inmediata. Si se trata de un adulto, exactamente igual. Brevemente, la educación entiendo que es la base de todo, la formación es fundamental. Hoy por hoy, a poquito vamos incorporando en las universidades el concepto de arquitectura para todos o accesibilidad universal, y ya se empiezan con cátedras a enseñar este tema. La importancia de educar a la persona, de sensibilizarla, de concienciarla, de mentalizarla. Repito, el tema de atención temprana es muy importante. Todo ello con sostenibilidad, como decimos, digamos, en distintos países americanos, por sustentabilidad. Son términos sinónimos, no entraremos en la polémica. El saber es ser empáticos, el saber situarnos en el lugar del otro, el saber ser tolerantes, el saber ser respetuosos, el ser asertivos, o sea, el saber escuchar y en su momento responder con precisión lo que nos están preguntando. El tema del voluntariado, que felizmente cada día tenemos más en las ciudades, en las universidades, en los grupos distintos sociales de trabajo, y tenemos que lograr que la accesibilidad sea invisible, que la tengamos, pero que no nos demos cuenta que está, que sería una mejor forma de tener accesibilidad. Muchas gracias, y pido, si queda tiempo, no sé si queda tiempo, para las preguntas, porque creo que realmente se va a enriquecer todo esto con las preguntas, que muchas veces como mejor podemos dialogar.